Buenos días, bienvenidos a Yo Sin Ciclos. Hoy vamos a hablar de cómo afrontar un entrenamiento después de llevar mucho tiempo sin entrenar. Lo primero que tenemos que pensar son en las consecuencias que va a tener ese tipo de entrenamiento y obviamente lo primero que se va a notar en el cuerpo y lo que más nos va a costar van a ser afrontar las agujetas. Hay dos tipos de agujetas, que son las que salen a las 24 horas y las que salen a las 48 horas. Las que salen a las 24 horas son bastante más débiles y normalmente se producen por falta de costumbre o por ejercicios aeróbicos. Y luego la que sale a las 48 horas normalmente sale o bien por el sobreesfuerzo o bien por el daño por pesas. Esto lo voy a explicar un poquito mejor. En la primera, lo que se produce es el ácido láctico, que es una sustancia que tenemos en el cuerpo, que no se sabe muy bien para qué es, y ese tipo de sustancia lo que hace es producirse, y cuando pasa por todas las fibras musculares, lo que hace es producir el daño que tenemos como agujetas, y dura poco tiempo, dura exactamente el tiempo que sale, desde que se produce el ácido láctico hasta que sale, que normalmente dura entre 48 y 72 horas. Normalmente este tipo de agujetas son las que le suelen salir a la mayoría de la gente, porque normalmente las agujetas salen cuando llevamos tiempo sin ir al gimnasio, entonces se produce este tipo de agujetas. Pero no siempre. La gente que estamos, entre comillas, más acostumbrados a ir al gimnasio, aún así se sufren agujetas y se sufre por el sobreesfuerzo o por el daño que se hace a las fibras musculares. ¿Qué es lo que pasa? Que la fibra se rompe y luego se tiene que recuperar. Lo que hace la fibra es enquistarse y una vez que está enquistada, produce el dolor. Dependiendo de la rotura que hagamos, pues se produce en diversas capas de lo que es la fibra muscular. Si por ejemplo lo hacemos por repeticiones, que podemos ver las tablas de los principiantes, por así decirlo, suelen ser repeticiones muy elevadas durante a lo mejor una hora o hora y media. Ese tipo de rotura se produce en las capas más externas del músculo, y cuando producimos intensidad por el peso o por el sobreesfuerzo, que sería lo mismo, no sé si os acordáis de otro vídeo, que la potencia, que es en nuestro caso es el peso, es igual a intensidad partido por resistencia. Pues esta intensidad es lo mismo que el peso, sería acortando el tiempo o subiendo el peso. Cuando hacemos este tipo de ejercicios, se produce la rotura a lo largo de toda la fibra. Por eso la gente que coge más peso, pues obviamente está más fuerte, porque lo que hace es producirse una rotura sobre todas las capas, y sobre todas las capas luego se recupera y se genera el músculo. Y luego ese tipo de músculo, además, es el que más dura. Cuando tú te quitas del gimnasio, no es exactamente así, pero podría decirse que la pérdida muscular se hace de afuera hacia adentro. Por eso una persona que normalmente tira con más peso o le da más intensidad al ejercicio, por ejemplo yo no tiro con mucha fuerza, pero sí que le doy mucha intensidad a los ejercicios, pues por ejemplo, puedes estar 2-3 semanas sin entrenar y no se te nota tanto. Obviamente siempre se produce sobre todo una pérdida estética, pero la recuperación muscular se produce también antes, porque realmente el músculo que está pegado al hueso es realmente el músculo, por así decirlo, real, y este músculo se recupera mucho más rápido. Bueno, una vez sabido lo que pasa cuando llevamos mucho tiempo sin entrenar, la cuestión, ¿cuáles son las soluciones que podemos poner? Si llevamos tiempo sin entrenar, lo lógico sería tener en cuenta, desde mi punto de vista, estos 5 consejos. El primero es el de la hidratación. La hidratación es el más importante, por eso lo he puesto el primero, porque la hidratación lo primero que hace es evitar las lesiones, que son muy importantes, porque aunque tú seas una persona que va fijo, discontinuo al gimnasio, el músculo, es decir, tú estás acostumbrado, pero el músculo no está acostumbrado. La hidratación, además, lo que hace es prevenir que tengamos ese ácido láctico y que salga un poquito más rápido. Por lo tanto, la hidratación también va a evitar que tengamos agujetas y va a hacer que duren menos.
Luego es el entrenamiento. Obviamente el entrenamiento tenemos que afrontarlo de una manera más o menos lógica. Lo más lógico sería dividirlo el 50% entre peso y cardio, es decir, pesas y cardio. Si subimos más las pesas, lo que nos va a pasar es que vamos a tener este tipo de agujeta, y si subimos más el cardio vamos a tener ese tipo de agujeta. Por lo tanto, lo lógico sería partirlo en 50-50, de una manera más o menos equitativa. El tercer consejo es el tiempo de entrenamiento. Yo veo a mucha gente que cuando lleva mucho tiempo sin entrenar va con muchas ganas al gimnasio, que es normal, porque lleva mucho tiempo sin ir, y lo que le pasa es que se suele tirar mucho tiempo en el gimnasio. Estos dos consejos podrían ir juntos, el 3 y el 4. Son bastante importantes. La cuestión está en tener un entrenamiento relativamente muy corto. La intensidad debe de ser una intensidad media-baja, de unos 45 minutos, y yo aconsejaría 3 días a la semana como mucho. Y con estos dos consejos también enlazaría el quinto, que es el último con el que voy a terminar el vídeo. Es que tenemos que buscar una motivación para poder ir al gimnasio, es decir, no tenemos que buscar el tiempo de entrenamiento como algo, como un castigo, como algo que tenemos que hacerlo obligatoriamente. De hecho, si estáis en ese punto, yo os aconsejaría que buscaseis cualquier tipo de motivación. Por ejemplo, buscar el entrenamiento cuando tengáis mucho tiempo libre, ir con algún compañero, no lo sé. Por ejemplo, el que tenga algún tipo de ídolo, yo no tengo ningún tipo de ídolo en este tema, pero hay mucha gente que tiene muchos ídolos, pues ver vídeos suyos. De cualquier manera, que busquemos algún tipo de motivación que nos haga que el tiempo de entrenamiento no sea un castigo, sino sea algo beneficioso. Sobre todo eso, tener mucho tiempo libre, no tomárselo completamente lo contrario de otros vídeos que he hecho, que he dicho que la intensidad es muy importante. Ahora es el momento de empezar a hacer las cosas bien, de no tener prisa. En el entrenamiento tampoco debemos de tener prisa, y tampoco tenemos que tener prisa de irnos del gimnasio, es decir, lo tenemos que tomar como una actividad relajada y tranquila. Así que nada, bueno, este es el vídeo que quería explicar. Hace mucho tiempo que no subía un vídeo y quería hacer uno rapidito, a ver si empiezo a hacer un poco más constante los vídeos, ahora que voy a tener un poquito más de tiempo. Y nada, como siempre, si queréis preguntar algo, pues nada, para eso tenéis la caja de comentarios, y si no, pues nada, gracias por ver el vídeo, un saludo y hasta luego. Buenos días, bienvenidos a Yo Sin Ciclos. Hoy vamos a hablar... No, me gusta ni un pelo.